Buenas a todos, soy Ezcardan de nuevo, estoy aquí para una nueva reseña de Leyenda de los Cinco Anillos. En esta ocasión vamos a ver los tres últimos suplementos, sin contar aventuras y otro tipo de suplementos en caja, de la primera edición de Leyenda de los Cinco Anillos. Vamos a empezar por quizás el que pueda ser más aburrido de todos, es Aliados Inesperados. Este libro es un libro curioso, principalmente por el cómo está planteado, ¿no? Bueno, como todos los libros de Cinco Anillos nos tienen una historia, pero lo que nos va a venir a continuación es una serie de introducción en la que nos van a enseñar, por así decirlo, a cómo se hacen penejotas interesantes, ¿no? Y cómo llevar los personajes no jugadores de forma que sea coherente, o cómo construirlos, o cómo hacerlos que de forma que al grupo le puedan ser creíbles o que puedan llegar a ser algo más que un mero estadística en una ficha de papel. Está bien, está bien, pero quizás se queda un poco corto y choca muchas veces con la guía de la supervivencia del director de juego, que es, bueno, a mí ya os lo dije en el momento que lo analicé, que me pareció uno de los mejores suplementos de director de juego que había. A mí además me enseñó mucho porque fue uno de los libros que compré de esa categoría. Y bueno, ¿está bien? ¿Es interesante? Sí, pero yo considero que a lo mejor no es todo, es un capítulo todo lo bueno que sería, ¿no? En un suplemento que se basa sobre todo tanto en cómo llevar y cómo hacer PNJs. A lo mejor una tabla de más tablas aleatorias o más tablas de ideas de cosas de los personajes hubiera estado interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos unas tablas aleatorias de manías o de motivaciones o de pequeñas particularidades, ¿no? Que está bien, ¿no? Para hacer estos penejotas de que de repente te encuentras o meramente no te apetece pensar y le quiero poner así un poco de salsilla a ver qué sale. Un tartamudo, un guerrero samurai tartamudo a lo mejor está bien, ¿no? Ese tipo de cosas que a veces son una tontería, no piensas en ello y de repente dices, joder, ¿cómo actuaría el PNJ en esta situación? Tiras al azar y te da una idea, ¿no? O, por ejemplo, como es el campesino anónimo que se han encontrado los jugadores que por algún motivo le han querido dar importancia, ¿no? Pues está bien, pero estaría mejor que fuera más, tuviera más ideas. No está mal, ¿eh? Es un capítulo que dura 30 páginas, lo cual da bastante chicha, pero a mí al menos me decepcionó sobremanera. Además esperaba mucho este suplemento, que al final no fue una gran cosa. Y después la otra particularidad que tienen es que tienen un montón de fichas de PNJs, alrededor de unos 70, que particularmente a mí no me llamó la atención, me llamó la atención después, porque yo conocí el juego de rol antes que el juego de cartas, y creo que para los jugadores de juego de cartas a lo mejor sí pueden tener cierto interés, porque vienen muchísimos personajes clásicos del juego de cartas que no habían sido descritos, con su historia, ficha y todo. A lo mejor quedarían, darían para unos pocos más, ¿no? Pero básicamente este es un libro que funciona bien para la gente que venía del juego de cartas, ¿no? Porque aquí tienen las estadísticas de sus personajes favoritos, vienen un montón de mini historias, que algunas son muy curiosas. La primera vez que tenemos un Naga, creo que este suplemento salió en inglés antes que la senda del Naga, y aquí de hecho lo hizo. Bueno, viendo por encima, a lo mejor no, pero bueno, que tenemos el primer Naga despierto de la historia de Rokugan. Ya os digo, está curioso, ¿no? Para Nakakuro también viene aquí, Jinawa. Muchas pequeñas historias que después serán muy importantes con el paso de las ediciones. Pues aquí esta es una primera mezcla. Pero ya os digo, digo lo mismo de siempre, fuera del valor histórico o que si erais jugadores del juego de cartas, este juego para el jugador puro del juego de rol, más allá de algún PNJ que puedes llegar a usar, alguna historia interesante tal, es quizás un suplemento muy prescindible. O sea, no fue un... Yo además no lo he usado nunca para nada. Para mí fue una compra pésima. Aunque he de reconocer que a lo mejor para gente que juega en jornadas o ese tipo de cosas, tú imprimes 4 personajes al azar de aquí y te sale bastante bien. O sea, en ese punto sí está bastante bien pensado y es bastante redondo. Pero hubiera sido de agradecer quizás un punto de vista diferente al momento de hacer ese suplemento. Y bueno, los dos siguientes suplementos ya sí son un poco más de chicha, ¿vale? El primero es La Senda de la Sombra. La Senda de la Sombra es un suplemento engañoso porque parece que es de la línea de Way Off, pero no es exacto. No,
yo esperaba al menos cuando lo compré algo parecido a lo que sería una senda del ninja, ¿no? Con un libro de clan, pero basados en los ninjas, ¿no? Que de los escorpión descubres que es un poco diferente a lo que se podía esperar, pero no fue así. Este libro, por así decirlo, es una especie de módulo introductorio. Son los diarios de un personaje súper mítico en la línea de 5 anillos, ¿no? Porque es el que se dedica al primer Unkitsuki, que es el primer investigador real, por así decirlo, científico del fenómeno de la sombra en Rokugan, ¿no? Y nos van a encontrar en estos diarios, nos va a contar su historia. Viene el diario, tal cual, tal y como él lo escribió, ¿vale? Los jugadores podrían llegar a encontrárselo, pero básicamente trata de jugar los flashbacks de este tipo de los elementos que se dieron aquí, ¿no? Además para jugar con el propio Kaji y su ayudante o sus ayudantes. Es una pequeña campaña en módulos, a mí no me gusta, o sea, me parece muy interesante, pero cuando tú juegas este tipo de suplementos históricos, ¿no? Que está previsto para dirigir la vida de un personaje muy concreto, que además está perfectamente definido o casi definido lo que hizo su vida, pierde un poco, ¿no? Bueno, los jugadores no suelen caer en este tipo de complicidad a la hora de hacer esto. Personajes pregenerados, una campaña pregenerada que hace un acontecimiento predestinado, son muchas cosas pre. Y no es agradable de jugar. Es interesante de leer. Vienen las reglas de cómo de aquí vienen las reglas. Las primeras reglas realmente que tenemos de cómo se lleva la sombra, o qué es en la sombra, o cómo es un enemigo y motivación, la tenemos en este libro. Es un acercamiento muy primitivo, muy diferente en segunda edición y sobre todo en tercera y en cuarta. Todo esto está súper más elementado. Esto es una especie de... Para los jugadores de las ediciones más actuales, esto es como el borrador, ¿no? Esto es lo que germina la idea de la sombra. Se nota que además la sombra no había tenido todavía mucha importancia en la línea histórica, ¿no? No creo que hubiera empezado ya la guerra contra la sombra, ni la guerra con los espíritus, ni ninguno de los tipos de elementos que provocan, ¿no? El dragón de sombras no existía. Ya os digo que este suplemento, creo que cuando esto salió estábamos todavía empezándonos a pegar contra Hitomi en la defensa por el castillo contra la lucha contra Motangu. Pero bueno, ya os digo, está bien, sí, está bien. Sobre todo si quieres tener algo similar, una especie de ninjas muy raros basados en la sombra, tal. Pero yo es uno de esos suplementos que no recomiendo. Más allá de que os pueda interesar, ya os digo, casi todo es un diario, una historia. Es casi el 60% del libro será el diario de este hombre. Claro, si queréis tener una visión en primera persona del origen de la corrupción de la sombra, de verdad en Rokugan, a lo mejor sí es interesante. Pero ya os digo, lo que viene aquí está resumido miles de veces, o sea, mucho menos una página, un cuadro de texto en libros más modernos. Y ya os digo, la aventura puede estar bien, pero a mí no me resultó interesante. Pero bueno, ya os digo, es un suplemento muy pensado para una situación muy concreta. Pero el siguiente ya la cosa cambia, ¿no? Que es la guía del mercader de Rokugan. La guía del mercader de Rokugan me tiene un defecto en la portada. No me fijé cuando lo compré, pero ya venía la compra. Yo creía que era una mancha de retractilado, pero no. La guía del mercader de Rokugan es una guía que campea, ¿no? Porque la propia contraportada es falsa, la propia introducción es falsa. Es un libro sobre una facción secreta y además presentado de forma muy chula, ¿no? Porque estaba presentado como un libro súper aburrido. El primer capítulo es aburrido a más no poder, pero nos presentan una facción que en aquel momento estaba definida y los jugadores de juego de cartas conocían bien, pero los jugadores de juego de rol era algo un poco sorprendente, ¿no? Que nos podemos encontrar aquí con cosas como la famosa tabla de economía por año del Imperio Esmeralda, ¿no? El crecimiento económico. Pero ya os digo, es interesante por cómo empieza, cómo está presentado, pero después nos presentan a los Colat. Los Colat a día de hoy dentro del juego de 5 anillos no es ningún misterio, por además porque están casi todos muertos y porque hubo una purga terrible contra esta facción. No, pero aquí nos presentan esta facción con todos sus pormenores, perfectamente detallado, motivación, gente que la forma, todos los maestros Colat, cosas con las que funcionan para trabajar, sus objetos mágicos, todo aquello lo que tiene que ver con el Colat
Es un libro dedicado íntegramente a la facción y es muy interesante y cambia mucho en la forma de ver Rogue One. Es una conspiración que te puedas creer dentro. Y además es una conspiración que mucha gente, cuando piensa en los Collab, piensan que son un montón de mercaderes que se quieren hacer ricos. Esta gente tiene un precepto principal, no es la riqueza es meramente una forma de conseguir el fin, pero su precepto es cambiar, por así decirlo, la esencia espiritual del Imperio Esmeralda. Porque desde su punto de vista, ellos consideran que las intervenciones del cielo perjudican a la raza humana, ¿no? Que es el ser humano el que tiene que guiar el destino de la humanidad, y no los dioses o las criaturas sobrenaturales. Está muy interesante, es muy bien, y además es curioso, ¿no? Porque esa política se la creen más actualmente que los primeros, porque los primeros eran una panda de bárbaros y gente que no les gustaba que los Kamis hubieran venido a gobernar la Tierra, ¿no? Y porque ellos querían ser, ¿no? Entonces intentan escudar dentro de un montón de ideología filosófica, un motivo egoísta de me han quitado mi juguete y yo quería jugar con él. No, porque yo era gobernante de esta ciudad y ahora viene un tal Akodo que dice que es gobernante de todas estas tierras, pues, y me echa porque es más fuerte, ¿no? Entonces, pues por así decirlo, me tengo que ocultar y pensar en cómo lo voy a matar, ¿no? Así que se crea esto. Y ya os digo, está muy bien, nos habla de toda la integración en cada uno de los clanes. Y bueno, ya este libro ya tiene más una estructura básica que los dos anteriores. ¿No? Tenemos esta introducción que nos engañan, además es muy divertido después de tomar un coñazo socioeconómico brutal de 2 páginas. La famosa frase, está bien, ya es suficiente, creo que ya hemos hecho la tapadera suficiente. Y ya empieza lo que de verdad va la guía del mercader de Rogue One, porque poner la guía del Colat hubiera sido muy evidente. Es curioso, ¿no? Porque también, así como anécdota, en la 2 de 10, cuando se analizó este suplemento, en el análisis venían una serie de letras en plural que ponía Colat. Entonces, claro, yo ya sabía, porque me han advertido que de esta guía lo que venía la gente que se haya leído el suplemento inglés, bueno, yo no dudé ni un segundo. Pese a que en aquella reseña te dicen que es el suplemento perfecto para saber cuánto puede haber, a diferencia de costes que puede haber entre un kilo de papel entre tierras Fénix y tierras Grulla. Pero bueno, yo creo que es gracioso, ¿no? El cómo ocultar una conspiración secreta que se oculta también dentro del Rogue. ¿Qué puedes esperar que ocultar su suplemento dentro de tu propia línea de juego, ¿no? Con lo que podría ser una cosa aburridísima. Claro, a lo mejor corrió el riesgo de que hay gente que, claro, no pilló la broma y lo pasó por encima. Seguro que hubo gente que le pasó. Y bueno, después de ese capítulo de introducción nos va a venir la historia, eso es lo que os he contado, que un montón de señores de la guerra y gobernantes de ciudades que cuando vienen los Kamis les acabó el chollo, ¿no? El cómo se infiltran entre los Kirin, porque ellos se infiltran en casi 100% en el clan Escorpión, en el clan Unicornio. De hecho, dicen, no todo el 100% de los unicornios son ellos, son Colat, pero no los necesitan, porque con tener los lugares claves de las familias ocupados, pues ya puedes controlar eficientemente el clan. Además, los Colat se intentaron bastante bien y cambiaron bastante la forma de ser un poco de Shinjo, ¿no? Uno de sus primeros mentores era un Colat, un Colat, porque además el Colat también, como no querían operar en Rokugan, ellos veían que era más fácil operar en el exterior y después a lo mejor mediante alguna invasión o algo cambiar la forma de ser, pues se dividen en 2 ramas, que una es la Colat, que es la que trabaja en extranjero, y los Colat con K, que son los que trabajan aquí en Rokugan. Nos hablan de sus motivaciones en la guerra de Yasuki, Grulla Yasuki, que es una de sus primeras cagadas, ¿no? Porque es la primera vez que empiezan a ver su nombre. Cuáles son sus movimientos y contramovimientos, sus juegos en los diferentes clanes, como por ejemplo el problema que tienen con los dragón o los pequeños elementos que ponen dentro del clan de León, ¿no? Que también es un lugar bastante influencia para ellos, generalmente por su odio con los Ruya, que los Ruya son fáciles de corromper, pero no son tan simples. Después está la estructura, ellos crean el sistema legal y jurídico de Rokugan, en gran parte es de ellos, ¿no? El que se base más en los testimonios que en las pruebas es algo que ellos cimientan bastante y se preocupan mucho de mantener, ¿no? Porque claro, si tú tienes controlado a gente cuyo testimonio vale mucho, te da igual las pruebas, ¿no? Que es pequeña cosa rara, ¿no? Que tiene el mundo de Rokugan en la hora del sistema judicial. También es muy chulo, ¿no? Pero nos choca sobre todo al jugador habitual o que esté acostumbrado más a a unos juicios más occidentales, ¿no? En el que las pruebas tienen cierta cantidad de ventajas, pues le puede chocar.
El capítulo 2 es el propósito de la organización, yo lo digo, el propósito es esto de derrocar la influencia sobrenatural entre los seres humanos, ¿no? Que es derrocar a Zantaine, su forma de organizarse, que básicamente es con los 10 maestros, que cada uno dirige esas ramas de la facción. Después tienen gente que trabaja con ellos que meramente ellos creen que son un grupo de gente que se quiere hacer rica, ¿no? Después tienes gente que meramente está chantajeada o gente durmientes, de esta gente que tiene una programación en la cabeza y cuando se dice la palabra clave luchan. Dice que mucha gente trabaja para los Colat ni siquiera lo sabe, ¿no? Porque a lo mejor un mayordomo trabaja para ellos y lo que parece es inocuo, ¿no? Porque meramente cuenta cosas tontas, ¿no? De, mi maestro sale todos los días a las 3 de la tarde, o le dicen, oye, te podrías dejar la puerta abierta, ¿no? A las 2 y cuarto de la tarde. Pues mucha gente trabaja con los Colat con ese precepto, ¿no? De que haces algo muy inocente, no parece mucho, pero es a lo mejor una puerta abierta o unas zapatillas dejadas colgando en un tendedero o cualquier tipo de cosas, puede cambiar muchísimo el cómo se hacen las cosas. Nos habla del ojo de Oni, que es un artefacto que es una especie de espejo que te permite ver cualquier lugar del mundo, ¿no? Y además te permite comunicarte con gente que tiene sus lágrimas, porque llora como una especie de pequeñas gemas que permiten una comunicación telepática, tipo walkie-talkie. Después nos hablan de sus tácticas y sus enemigos, como por ejemplo la economía, el bushido, el sistema judicial, todo ese tipo de cosas, ¿no? El cómo suelen actuar. Después el cómo su presencia en cada clan, depende del cual, pues por ejemplo los cangrejos es muy fuerte, para veces los Yasuki. Los Ruya también está bastante bien, pero por su cercanía imperial además es un punto muy estratégico. Casi son más importantes los León, ¿no? Porque al ser ejército imperial y además la infiltración también es muy potente actualmente en el momento en el que se escribió el suplemento. Los dragones es imposible penetrar, Togashi de hecho es un problema, los Kolat además no saben qué opinar porque saben que es un kami que está vivo, sabe sus planes, están un poco aterrorizados de qué pasa, pero no saben exactamente qué hacer con ellos. Tienen los Fénix, ¿no? Que además ellos nacen un poco en tierras Fénix, los Escorpión también, los Unicornio, que es el mayor éxito Kolat. ¿No? Cuáles son sus sistemas de comunicación, sus cartas, ese tipo de cosas, cuáles son el trabajo del campo, cómo hacen el lavado de cerebro, torturas, sustitutos, porque puedes sustituir a gente, o sea, hacen una abducción a una persona y mediante magia tal, cambian a la otra, actores muy profesionales. Es muy curioso, ¿no? El cómo se crea todo esto. Habla de sus enemigos, que los dos mayores son el dragón y Fulen. En principio, con el dragón, ya os digo, es claro, el único Kami vivo. Fuleng, porque es que eso es otro Kami. Y bueno, a ellos les gusta el mundo, ¿sabes? No lo quieren ver destruido por las tres sombrías. La sombra también es un problema, y de hecho, ellos son muy activos a la hora de intentar el destruirlos, ¿no? Y de hecho, como dicen, es la mejor y mayor defensa de la humanidad contra la sombra, porque ellos la atacan fielmente. Después uno de sus enemigos es curioso, ¿no? Porque es uno de sus mayores aliados. No lo voy a contar, pues si acaso hago un spoiler, ¿no? Pero es que hay uno de los maestros que es un traidor, juega a dos bandas. Más que nada porque, bueno, no es un maestro, ¿vale? Ese es el problema. Que como es el hijo del maestro y ellos tienen que la sucesión no puede existir, porque si no crea males procedentes, ¿no? Una persona tiene que estar por su talento. Pese a que esta persona es muy talentosa y merecería estar, claro. El problema es que fuera el hijo de un maestro colato anterior, podía provocar ciertos problemas. Entonces este tipo dice, joder, yo soy una de las personas más válidas de este sitio, de mí dependen un gran porcentaje de los recursos, a lo mejor un 20 o un 25% de los recursos de la organización dependen de mí, y a mí me están negando, pese a ser muy válido, por ser hijo de. O sea, hay gente que por ser el hijo de y que no lo merecen se le da el puesto, y yo que soy una persona la mejor candidato para el puesto no se me da precisamente por ser hijo de. Y claro, eso ha provocado que tengan una especie de agente doble bastante cabrón dentro de sus filas. Después nos viene la campaña, ¿no? Cómo dirigir, tanto hacia un lado como hacia el otro. Yo metí cola un poquito por encima, no metí mucho, ¿no? Hablé de ellos alguna vez, los jugadores pensaban que tenían importancia, pero no, es que un par de veces que los planes de los Colat se entrelazaron, ¿no? Pero no llegaron a descubrir nada más allá del nombre. Es curioso, ¿no? Es una forma de usarlo, pero yo no quería, ya tenía muchas claves puestas, entonces no es aconsejable. O sea, de hecho, te dice en el propio libro, no es aconsejable, a menos que llegues cazadores de Colat, que los cazadores de Colat tienen un problema, ¿vale? Los cazadores de Colat no existen porque están muertos.
porque claro, tú estás luchando contra, por así decirlo, es como si intentaras parar una ola con una vallita hecha con palillos de dientes, ¿sabes? Pues no puedes, es muy complicado. Pero os digo, tiene muchas ideas de cómo dirigirlo, además de forma con gente consciente y gente inconsciente, con cosas que ellos pueden hacer en tus partidas. Está bastante bien. Yo lo recomiendo para cómo dirigir, aunque sea de conspiraciones dentro de otros juegos, a lo mejor está bien, ¿no? Y además es que el libro mola un montón. Desde luego, pues es muy recomendable por todo. Luego tenemos los 10 maestros, ¿no? El capítulo en el que nos habla de todos y cada uno de los maestros Collab. Algunos vienen descritos en otros libros. Es curioso, ¿no? Porque, claro, tienes... Joder, este personaje está escrito en otro libro y no se parece en nada. Ahora comprendo algunas incoherencias que hay en su historia, ¿no? Porque aquí viene completa. Todos ellos molan muchísimo, son personajes que a mí me parecen de mucha categoría. Me recuerdan un poco a las organizaciones estas de los mangas, de decir, o de los videojuegos, dicen, no, tienes que enfrentarte a los 10 no sé qué, y cada uno es cada más bizarro que el anterior, y dices, esta gente cómo ha llegado a estas posiciones. Y pues aquí tienes un poco lo mismo, ¿no? Tienes desde el típico maestro brutal de artes marciales tal, pasando por un jefe de torturador, pasando por Alibaba, pasando por una Geisha brutal que se puede transformar en cualquier persona. O sea, o sea, son como los supervillanos de una serie anime. Está bien, ¿no? Mola ahí el cómo puedes retorcer, sobre todo la ideología de la gente de Rokugan y cómo les puedes dar una vuelta de tuerca. Y la verdad, está muy chulo todos los personajes. Después tenemos agentes de ejemplo, ¿no? De cada uno de los clanes, desde por ejemplo, un agente durmiente en grulla, ¿no? Que de repente se despierta y es un mata-mata brutal, a un meramente un tipo que colabora, a un asesino unicornio, a un personaje del clan dragón que está todo el día aterrorizado porque sabe que le van a matar. Yo os digo, el libro es quizás uno de los más divertidos de primera edición. Yo lo recomiendo. Si le podéis echar un ojo, lo recomiendo. Spoilers tiene montones, muchísimos, pero claro, nada que no se sepa a día de hoy. Esto era un secreto cuando salió. A día de hoy, cualquier aficionado de 5 anillos con 2 segundos que se dedique a investigar, esto viene. Es curioso también que, claro, los collab en los libros modernos están como muy resumidos, ¿no? Están como muy maltratados y, claro, si quieres un libro de verdad donde te explican el porqué de todo, te detallen toda la secta y todo, a mí me decepcionó, ya os digo, el suplemento de enemigos del Imperio, el capítulo del collab me decepcionó, posiblemente porque me había leído este. Este da una perspectiva muy muy buena de cómo hacer directamente una conspiración secreta que encaje perfectamente con el mundo del juego. Es una lástima en principio que se los cargaran. Pero bueno, yo os digo, este sí que es recomendable. Igual que los otros dos, depende un poco. Sobre todo de aliados inesperados, es muy para los jugadores de juego de cartas. Y la senda de la sombra es un suplemento un poco especialito, que merece la pena leer, pero que tampoco aporta tanto. Este es al contrario. Lo que pasa es que dirigir con este suplemento significa dirigir partidas muy específicas. Pero bueno, ya os digo, como lectura puede merecer la pena. Y bueno, esto es todo por ahora. El siguiente vídeo ya analizaré otra cosa distinta. Empezaremos con un juego nuevo y un poco más. Soy Ezcardan, nos vemos.